Miren, quería abrir el programa de hoy hablando de la guerra de Irán, pero decidí dejarlo para el programa de mañana por la noche, el domingo. ¿Por qué? Porque necesitamos discutir un grave peligro que se extenderá más allá del conflicto de Irán, sin importar cuánto dure ese conflicto. Y es aún más complicado y en muchos aspectos incluso más nefasto. Y me refiero al enemigo interno. ¿A qué me refiero con el enemigo interno? Recurramos a Abraham Lincoln. Esa es una frase que se dice que fue suya, basada en un discurso que dio en 1838 cuando tenía 28 años. Fue un discurso ante el Liceo de Hombres Jóvenes de Springfield, Illinois, sobre la perpetuación de nuestras instituciones políticas. Era desconocido, obviamente, en todo el país en ese momento, pero ya se había hecho un nombre en Springfield, Illinois. Y este discurso fue publicado por el periódico local de allí, y poco a poco apareció en publicaciones de todo el país. Y permítanme decirles lo que dijo. En parte porque siempre pienso que la historia es una buena guía, particularmente cuando tratamos con grandes estadistas y grandes eventos. Dijo, como tema para las observaciones de la velada, se selecciona la perpetuación de nuestras instituciones políticas. Nuestras instituciones, su perpetuación. Dijo en el gran diario de las cosas que suceden bajo el sol, nosotros, el pueblo estadounidense, encontramos nuestra cuenta corriendo bajo la fecha del siglo XIX, la era cristiana. Nos encontramos en la posesión pacífica de la porción más bella de la tierra en cuanto a extensión de territorio, fertilidad del suelo y salubridad del clima. Nos encontramos bajo el gobierno de un sistema de instituciones políticas que conducen más esencialmente a los fines de la libertad civil y religiosa, que cualquiera de las que nos habla la historia de tiempos pasados. Nosotros, al subir al escenario de la existencia, nos encontramos como los herederos legales de estas bendiciones fundamentales. No nos esforzamos en la adquisición de establecerlas. Son un legado que nos legó una raza de antepasados que alguna vez fue robusta, valiente y patriótica, pero ahora lamentada y fallecida. Suya fue la tarea, y noblemente la desempeñaron, para poseerse a sí mismos, y a través de ellos a nosotros de esta buena tierra, y para erigir sobre sus colinas y sus valles, un edificio político de libertad e igualdad de derechos. Nos corresponde solo transmitir estas, las primeras, sin profanar por el pie de un invasor, las últimas, sin decaer por el paso del tiempo y sin ser desgarradas por la usurpación a la generación más reciente. Que el destino permitirá que el mundo conozca. Esta tarea de gratitud hacia nuestros padres, justicia hacia nosotros mismos, deber hacia la posteridad y amor por nuestra especie en general, todo nos exige imperativamente que la realicemos fielmente. ¿Cómo entonces lo llevaremos a cabo? ¿En qué momento debemos esperar que se acerque el peligro? ¿De qué manera nos fortaleceremos contra él? ¿Esperaremos que algún gigante militar transatlántico cruce el océano y nos aplaste de un golpe? Jamás. Todos los ejércitos de Europa, Asia y África juntos, con todo el tesoro de la tierra, exceptuando el nuestro, en su arca militar, con un Bonaparte por comandante, no podrían por la fuerza beber del Ohio, ni dejar huella en el Blue Ridge, ni en un intento de 1000 años. ¿En qué punto entonces cabe esperar que se acerque el peligro? Respondo, si alguna vez nos alcanza, debe surgir entre nosotros. No puede venir del extranjero. Si la destrucción es nuestro destino, nosotros mismos debemos ser su autor y ejecutor. Como nación de hombres libres, debemos vivir por siempre o morir por suicidio. Ahora bien, Lincoln habló de la turba que había arrastrado a este hombre negro de las calles de San Luis, lo ató a un árbol y lo quemó vivo simplemente por ser negro. Y eso llamó poderosamente la atención de Lincoln. Y se preocupó por nuestra sociedad y por lo que estaba ocurriendo.
Continuó, mediante tales ejemplos, por casos en que los autores de tales actos quedan impunes, se alienta a los que no respetan la ley en espíritu a no respetarla en la práctica, y al no estar acostumbrados a ninguna restricción salvo el temor al castigo, se vuelven así absolutamente desenfrenados. Habiendo considerado siempre al gobierno como su ruina más mortal, celebran con júbilo la suspensión de sus operaciones, y no ruegan por nada tanto como por su aniquilación total. Así que se vuelven contra el gobierno, contra la ley, contra las instituciones y las están derribando. Mientras que por otro lado, los hombres de bien, hombres que aman la tranquilidad, que desean acatar las leyes y disfrutar de sus beneficios, que con gusto derramarían su sangre en defensa de su patria, al ver sus propiedades destruidas, sus familias insultadas y sus vidas en peligro, sus personas heridas, y al no ver nada en perspectiva que presagie un cambio a mejor. Se cansan y se disgustan con un gobierno que no les ofrece protección y no son muy reacios a un cambio en el que imaginan, que no tienen nada que perder. Así, dijo, por la acción de este espíritu mobocrático, que todos deben admitir que está ahora presente en la nación, el baluarte más fuerte de cualquier gobierno, y particularmente de los constituidos como el nuestro, puede ser eficazmente derribado y destruido. Me refiero al afecto del pueblo, siempre que este efecto se produzca entre nosotros. Esperamos que no haya razón suficiente. Esperamos que todos los peligros puedan superarse. Pero concluir que nunca surgirá peligro alguno sería en sí mismo extremadamente peligroso. Existen ahora y habrá, no obstante, muchas causas, peligrosas en su tendencia, que no han existido hasta ahora y que no son demasiado insignificantes para merecer atención. Este es un discurso muy importante, por eso lo comparto con la nación. La mayoría de la gente no lo ha leído, a la mayoría no se lo enseñaron. Pero esto es muy relevante para lo que pasa hoy. Él dijo que nuestro gobierno debió mantenerse en su forma original desde su creación hasta hoy. No es de extrañar. Tuvo muchos apoyos para sostenerse en ese periodo que ahora están deteriorados y desmoronados. En ese periodo todos pensaban que era un experimento incierto. Ahora se entiende que es uno exitoso. Lincoln advierte que surgirán amenazas, pues siempre habrá quienes busquen más poder, más control y con un carácter insatisfecho con las instituciones y tradiciones existentes. Menciona a Alejandro Magno, a César y a Napoleón como ejemplos. Y Lincoln dice, ¿es irrazonable entonces esperar que algún hombre poseedor del más elevado genio junto con la ambición suficiente para llevarlo al límite surja en algún momento entre nosotros? Y cuando alguien así aparezca, requerirá que el pueblo esté unido entre sí, apegado al gobierno y a las leyes, y sea inteligente para frustrar sus planes. Pero Lincoln advierte más sobre alguna persona o individuo, algo mucho más grande que un solo hombre, sobre el pueblo mismo, es decir, nosotros, todos los ciudadanos que formamos parte de la sociedad, cada persona que vive, trabaja y sueña en este país, el conjunto de hombres y mujeres que día a día construyen la nación. Él dice, en el futuro será nuestro enemigo. La razón fría, calculadora y sin pasión, debe proporcionar todos los materiales para nuestro futuro apoyo y defensa. Que esos materiales se moldeen en inteligencia general, moral sólida y una reverencia particular por la Constitución y las leyes. ¿Y qué tiene que ver esto con algo? Ahora, muchos de ustedes, porque son inteligentes, ya se habrán dado cuenta. Tiene que ver con todo. El peligro ha surgido entre nosotros, dijo, lo cual todos debemos admitir. Si la destrucción es nuestro destino, debe venir de nosotros. Nosotros mismos debemos ser su autor y ejecutor. A esto se refería Lincoln con el enemigo interno. Y no se equivoquen, nuestra sociedad e instituciones de gobierno están bajo una grave amenaza ahora mismo, como el joven Lincoln temía. Y la pregunta es, ¿estamos esta generación a la altura de la tarea para enfrentarlo y derrotarlo? Permítanme ser específico. Porque si no tenemos el valor de identificar la amenaza, no tendremos el valor de contraatacar. Seremos devorados por ella.
El Partido Demócrata, como en 1850 y 1860 y después, es una grave amenaza para nuestra república hoy. ¿Por qué? El partido ha dejado claro que pretende desmantelar la Constitución, destruir nuestra estructura constitucional destruyendo sus partes fundamentales. El Partido Demócrata pretende destruir la independencia de la Corte Suprema instalando jueces adicionales que tienen como misión no defender la Constitución, sino destriparla. La misión de estos jueces adicionales será constitucionalizar los objetivos políticos y de gestión del Partido Demócrata, es decir, un politburó moderno que se usaría para constitucionalizar, no para apoyar la Constitución, sino para constitucionalizar las políticas demócratas radicales de izquierda para usar la libertad contra la libertad. Para, de nuevo, constitucionalizar el control de un solo partido y la agenda ideológica de la izquierda radical. El Partido Demócrata pretende instalar una mayoría permanente en el Senado, convirtiendo una ciudad, Washington, D.C., en un estado y a Puerto Rico, un territorio, en otro estado, lo que le daría al Partido Demócrata 4 senadores demócratas más, una mayoría imbatible. El Partido Demócrata pretende cambiar la Cámara de Representantes mediante una manipulación masiva de distritos electorales. Los estados controlados por los demócratas han hecho esto de las formas más radicales para asegurar que decenas de millones de votantes republicanos e independientes sean privados de sus derechos. Nunca hemos visto nada parecido a esto. Los 6 estados de Nueva Inglaterra, Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island y Vermont. De esos, solo hay una senadora republicana, Susan Collins. Y los 32 escaños de la Cámara están en manos de los demócratas. Nueva Inglaterra, el lugar de nacimiento de Estados Unidos. En California solo hay 7 republicanos en la Cámara, pero 43 demócratas. Y cuando terminen solo habrá 4 republicanos en la Cámara. Como saben, en Virginia, si no se anula el referéndum inconstitucional, habrá 10 demócratas en la Cámara y un republicano. Y a pesar de la propaganda demócrata, los números no mienten. El hecho es que los demócratas están privando de sus derechos de manera mucho más efectiva a millones y millones de republicanos en todo el país, en prácticamente todos los estados azules. Y de alguna manera, en el censo de 2020, bajo el régimen de Biden, hubo recuentos bajos en estados republicanos y recuentos excesivos en estados demócratas, lo que le costó a los republicanos de la Cámara hasta 7 escaños. El Partido Demócrata ha abierto intencionadamente la frontera a decenas de millones de extranjeros ilegales para aumentar aún más sus números en la Cámara e influir en el colegio electoral. El censo cuenta personas, no ciudadanos, lamentablemente, al determinar las poblaciones estatales. Los estados azules están perdiendo ciudadanos que se van a los estados rojos como resultado de sus políticas. Aproximadamente el 61% de los extranjeros ilegales se concentran en solo 20 ciudades principales. Más del 90% reside en áreas metropolitanas. Casi el 60% de todos los extranjeros ilegales viven en estados azules. Y aún así, los demócratas buscan destruir el colegio electoral, con estados azules aceptando asignar sus votos electorales a candidatos presidenciales demócratas. Si ganan el voto popular nacional, incluso si su propio estado votó por el republicano, lo cual es descaradamente inconstitucional. No se puede enmendar la Constitución mediante un pacto estatal, pero a ellos no les importa. Además, si controlan la Corte Suprema, no importará, ¿verdad? Y por supuesto, los demócratas han estado ansiosos por eliminar el obstruccionismo en el Senado. De esa manera, pueden imponer solo con una mayoría simple y temporal cualquier cosa que quieran. Y tienen mucho en mente. No habría nada que los republicanos del Congreso pudieran hacer al respecto. Y los demócratas quieren cambiar aún más las leyes electorales nacionales, como han intentado en cada mandato para asegurar que nunca pierdan elecciones. Los tribunales, la presidencia, el Senado, la Cámara, el proceso electoral.
Este es un peligro tan grave como este país jamás haya visto, por lo que dediqué tiempo a citar a Abraham Lincoln. El enemigo interno, la amenaza desde adentro. El Partido Demócrata ya ha abusado de la cláusula de juicio político de la Constitución, con 2 juicios políticos inconstitucionales contra el presidente Trump. Están declarando abiertamente que si toman la Cámara en noviembre, le harán un juicio político por tercera vez con más acusaciones falsas e inventadas. Están usando el juicio político para intentar paralizar al presidente y una vez más privar de sus derechos a todas las personas que votaron por él en una victoria aplastante. Y están abusando de la Constitución mientras afirman defender la Constitución. La cláusula de juicio político nunca tuvo la intención de ser un voto de censura como los que tienen en el Parlamento. El estándar es muy alto. Y antes de Donald Trump solo hubo 2 juicios políticos a presidentes. Ahora hay 4, la mitad de ellos contra él, y esperan un tercero. En un futuro cercano quiero continuar con esta advertencia para ustedes. Quiero seguir advirtiéndoles, señor y señora, de Estados Unidos, al exponer partes de la base del Partido Demócrata y su grave amenaza. He hablado de ello antes, pero no con la suficiente profundidad. Esta alianza marxista-islamista que controla cada vez más al Partido Demócrata. Está devorando al Partido Demócrata, su apoyo. Ahora, para el régimen iraní es debido a esta influencia marxista-islamista. Es el odio a Israel y sí a los judíos debido a esta influencia marxista-islamista. Y es el ataque a los cristianos evangélicos debido a esta influencia marxista-islamista. Necesito explorarlo con ustedes, porque si no lo identificamos, no podremos lidiar con ello. Y luego está la derecha woke. Lo que yo llamo los neofascistas, la derecha woke. Siendo REICH, que están en sintonía con el Partido Demócrata en esta alianza marxista-islamista. En su odio a nuestra República Constitucional, su odio a nuestro sistema económico, su odio a nuestra historia y el odio, sí, a nuestro ejército. Apoyan a los adversarios de nuestra nación, al igual que los islamistas y los marxistas. Los Bernie Sanders, los Mondami y los demás. Están trabajando activamente para socavar al presidente, a MAGA, a los conservadores y al Partido Republicano mientras dicen representarlos a todos. Y esta derecha woke también tiene un aliado en los medios estadounidenses que siguen promoviéndolos, que siguen afirmando que MAGA, que la base de Trump está dividida. Sin embargo, encuesta tras encuesta muestra que el 90%, 92%, 100% del movimiento Make America Great Again, MAGA, respalda al presidente de los Estados Unidos y nuestra guerra con Irán. Pero eso no detiene a los medios llenos de demócratas, islamistas y marxistas de seguir impulsando esa narrativa. Para intentar socavar al presidente, socavar el esfuerzo bélico al servicio del Partido Demócrata y sus diferentes fuerzas y movimientos internos. Y de nuevo, abordaré eso de manera bastante sustancial en la próxima semana o 2. Mañana por la noche quiero volver al tema de Irán, porque eso también es importante. Volvemos enseguida. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.